Muy bien, ya se encuentran con nosotros el doctor Juan Minetti y el ingeniero Mauricio Costa, que nos han venido a visitar desde la provincia de Tucumán. Ambos integran el Laboratorio Sudamericano de Clima y además tienen una vasta experiencia académica, científica en este tema que tanto nos está preocupando en los últimos tiempos acá en el norte del país y que tiene que ver naturalmente con la sequía. Gracias por visitarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarnos a su provincia. Bueno, la pregunta es básica, ¿no? ¿Qué está pasando con el clima, doctor? ¿Cómo nos puede explicar lo que nos ha sucedido desde el punto de vista climatológico, particularmente vinculado a la actividad productiva en el campo? En este momento tenemos tres factores que están de largo plazo, que están afectando a la generación de precipitación en general para toda la República Argentina y los países vecinos. Es una situación complicada, pero uno, como decía un filósofo, puede ver los problemas desde el punto de vista de ver un vaso con la mitad de agua y decir, bueno, vamos a ver acá, o vemos el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. El problema climático es un problema de vieja data, digamos, todo el mundo sabe de que ha pasado en el transcurso de la historia determinada variabilidad climática. Lo que pasa es que en Argentina nosotros hemos tenido sobre la mitad del siglo pasado un par de décadas bastante secas que nunca más se observaron porque vino lo que se conoce como un salto climático que dio un input importante para el aumento de las precipitaciones en toda la región continental. Bueno, hay evidencia de que aparentemente esto se terminó, pero en ese caso no es que no va a llover definitivamente. Sí, va a llover hasta la mitad del vaso. Y el resto de cómo nosotros funcionemos como sociedad con respecto a eso tiene que ver con el aspecto que entra en el rubro de las decisiones empresariales. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos para que nuestro sistema sea un sistema productivo y rentable con menos cantidad de agua que la que teníamos en los últimos 30 años pasados, que han sido 30 años de excepcionales buenas lluvias? Visto desde el punto de vista productivo, visto desde el punto de vista de los accidentes, de las obras de infraestructura que se destruyeron con las grandes tormentas, o visto desde cualquier otra óptica, personas que han quedado sin vida en algunas inundaciones, y regiones que han dejado de producir por sectores inundados en las zonas deprimidas de más al este. Uno podría decir, bueno, son años, entramos en la normalidad del clima, pero esa normalidad del clima ha bajado un poco más que la normalidad, y entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer para sobrevivir con una nueva condición climática? Que no significa que no va a llover. Va a llover en promedio menos, habrá años que lloverá un poco más que ese promedio, otros años que lloverá un poco menos, lo cual revigoriza la importancia del pronóstico climático al momento de las decisiones. Al momento de las decisiones se acabó esto de que vamos a sembrar y que esto va a ser un juego de azar. Entonces, si bien es cierto, no hay un determinismo puro en todo este tipo de actividad, pero hay más información que antes respecto de que si va a llover o no va a llover o cómo va a llover. Entonces, ahora, un poco es mejorar todo lo que nosotros tenemos como tecnología y como tecnología de la información, y cómo hacer funcionar nuestros sistemas agrícolas, ganaderos, forestales o lo que fuera, digamos, cómo hacemos funcionar la actividad antrópica en base a la información, no en base a la desinformación. Yo le digo a mis alumnos que lo peor que puede ocurrir es que un decisor tome decisiones sin información. Entonces, nosotros aquí traemos esa información. Algunas la conocemos, algunas no la conocemos, se lo vamos a decir. Simplemente nuestro límite del saber científico llega hasta acá, el resto tendrá que esperar más tiempo. Ahora, ingeniero Costa, es indudable que todo esto de lo que estamos hablando tiene un impacto directo en lo estrictamente productivo.
máxime teniendo en cuenta que gran parte de la agricultura que se practica en el norte es a secano, entonces dependemos básicamente de las lluvias. Digamos, desde el punto de vista técnico, ¿es preocupante la situación que hoy vivimos, pensando ya a futuro de lo que está pasando con los recursos hídricos? Sí, para nosotros, digamos, como ingeniero agrónomo y como hombre de campo, es bastante preocupante, no solamente la situación que está ocurriendo acá en Salta, sino en todo el noroeste argentino y en una buena fracción de Sudamérica. En un diario de esta semana salía ya que Brasil estaba brindando un apoyo económico a los productores de caña para la producción de biodiesel o biocombustible, digamos, bioetanol en este caso. El problema no es solamente nuestro, es un problema areal que hay que atenderlo y tenerlo en cuenta, porque como mencionaba el doctor Minetti, son periodos de muy buenas lluvias y periodos de no tan buenas lluvias, a la que tenemos que afrontar con conocimientos técnicos y usando también algunos avances tecnológicos logrados. Ahora, eso no es toda la solución. Nosotros, si analizamos desde el periodo de registro que tenemos de datos meteorológicos en este sector del mundo, tenemos datos de 120, 130 años, y ya han ocurrido situaciones de sequías como lo que estamos atravesando ahora. Hubo algunas muy importantes en la década del 10, haciendo epicentro en el año 1916-17, en la década del 30, en la década del 40 y en la década del 50. En estudios que hicimos en el laboratorio sobre sequías edáficas, concretamente sobre la importancia que tiene la humedad del suelo en esta zona de Argentina, hay trabajos hechos para Joaquín B. González, para Tartagal, para todo lo que uno le llama el umbral al Chaco, demostraron de que esos periodos secos, que eran mucho más extensos antes del salto climático de la década del 50, se pueden repetir después del salto climático con menor intensidad y menor frecuencia. Ahora estamos presentes, o digamos, o viviendo el inicio de un periodo de menores precipitaciones, y que eso quede claro, como lo explicó recién Minetti, de que no es que no va a llover menos. Y algunos años quizás llueve lo normal o un poco superior a lo normal, pero va a ser una frecuencia de años con menores precipitaciones que a la que estábamos acostumbrados la gente de nuestra generación. Yo nací en 1951 y no recuerdo periodos secos, porque nos tocó en nuestra vida técnico-profesional disfrutar de esta excesiva bondad en las precipitaciones, que como también lo citamos hace un momento, produjo mucho desastre, como fueron las inundaciones y los destrozos que ocurrieron en Tartagal hace unos años. Bueno, estas situaciones que fueron beneficiosas para el sector agropecuario en general, nos replantea un cambio en el uso de la tierra. Nosotros veníamos dándole un uso a la tierra de una manera muy particular en todo lo que era el semiárido del noroeste argentino, digamos, no solamente en Salta, con sectores que eran forestal ganadero, con ganadería extensiva, con muy poca carga animal y con una agricultura, digamos, casi a nivel doméstico y que se hacía básicamente en maíz. Rápidamente cambiamos el uso de la tierra con la bondad de las precipitaciones y avanzamos todos sobre los cultivos de verano, preferentemente soja y poroto, y dejando un poco de lado el maíz que después lo incorporamos en las rotaciones. Ese tipo de expansión agropecuaria que se hizo hacia el semiárido, realmente ahora tendrá que sufrir una retracción como frontera agropecuaria y un replanteo de la empresa agropecuaria. Es decir, volver a pensar en la ganadería que no está en un buen momento, volver a pensar en cambiar las pasturas que nosotros tenemos en nuestros campos, porque estábamos trabajando con pasturas tropicales, o digamos las megatérmicas o tropicales, con muy buena cantidad de agua, y ahora hay que pensar en pasturas con esas características desde el punto de vista térmico, pero que tengan un requerimiento menor desde el punto de vista de las lluvias. Es decir que he revisado trabajos muy interesantes hechos por el INTA Cerrillos sobre la expansión de la frontera agropecuaria y cuál es el futuro de esto. Realmente yo apuesto fuertemente a la actividad ganadera sin dejar de lado la agricultura de oportunidad cuando las lluvias lo permitan, pero no hacer los campos absolutamente ganaderos y absolutamente agrícolas tampoco. Y pensar en una alternativa que es la implantación de forestales. Eso no tiene una rentabilidad inmediata, es a mediano o largo plazo, pensemos en 15, 20 años si hacemos eucaliptus,
y si hacemos nativas tenemos que pensar para nuestros nietos quizás un beneficio económico. Pero una de las cosas que tenemos que pensar es que si vienen periodos con menores precipitaciones, vamos a obtener quizás menos ganancias, pero lo importante es que podamos seguir produciendo y en un país que necesita de la producción y en un mundo que está ávido de alimentos. Entonces tenemos que adecuarnos, aplicando toda la tecnología que conocemos y todas las técnicas que podamos usar para lograr muy buenos resultados económicos en situaciones desfavorables, como en el caso de que nos afecta la sequía. Bueno, Matías, yo creo que lo que están planteando el doctor y el ingeniero obviamente tiene que ver con cambios culturales, cambios de mentalidad, porque hoy en día un productor agropecuario que ya ha desmontado su campo y que está, vamos a suponer, más al este de la zona núcleo de Las Lajitas, y que en los últimos años ha venido teniendo unas buenas cosechas de soja y a uno le dicen, bueno, ahora ese campo no está tan apto para este tipo de cultivo, ¿por qué no se plantea otra cosa? Difícil el cambio de mentalidad, ¿no? ¿Hay alguna, digamos, con toda esta tecnología y toda esta genética que se ha desarrollado en los últimos años, con aquellos cultivos más resistentes a sequía, eso, digamos, se tira todo por la borda? ¿Tiene realmente, ahora es cuando realmente se ven si los pingos corren en la pista o...? Bueno, hay dos temas que hay que pensarlo y que en la charla los mencionamos. En este tipo de situaciones y con este tipo de adversidades tenemos que o atenuar el efecto negativo que me está produciendo la adversidad o adaptarme. Yo lo puedo atenuar. Si como me viene una sequía, atenúo con riego, por ejemplo, si tuviera la disponibilidad hídrica para hacerlo. Pero también la nueva genética va a permitir atenuar el efecto de la sequía. Es decir, hay nuevas variedades que le tienen genes que son más resistentes a la sequía, lo que significa que van a producir menos, con menor cantidad de lluvia, pero que vamos a tener cosecha. No como la situación de este año, donde hubo campos que el rendimiento fue cero. Eso es atenuación o mitigación. Lo otro es adaptación. El cambio de mentalidad que mencionaba recién Germán es adaptación. Adaptación a un periodo adverso. Y eso, digamos, viene acompañado del cambio climático, de una serie de cosas que es muy probable. Yo mencionaba recién de que yo no conocí periodos secos. Bueno, tendré que adaptarme a periodos con menos lluvias y buscar la alternativa para Este producir. mensaje de ustedes, ¿se lo piden o ustedes tienen conocimiento de que llegue a los gobernantes nacionales? Nuestra esperanza es que sí, que debe llegar. Esperanza, pero Esperanza. no hay... En Tucumán fuimos consultados por funcionarios del área del Ministerio de la Producción, de la Secretaría de Medio Ambiente, de la Dirección de Recursos Hídricos, porque la situación en Tucumán es más preocupante, porque el río Tala, Salí, que después se transforma en Dulce, no tuvo una recarga. Nosotros tenemos un serio problema con el dique El Cadillal, está en una costa extremadamente baja para la época. Bueno, hay una situación preocupante en cuanto a la provisión de agua potable. Necesitamos hacer una breve pausa comercial, pero indudablemente que tenemos una cantidad importante de preguntas para hacer. No sé si van a entrar todas en el poco tiempo que nos queda, pero hay algo que también está preocupando, y hace pocos días estábamos en el sur de la provincia y allí los productores decían, bueno, este año ha sido importante la seca, pero no ha sido tan importante si uno toma en cuenta, dice, el impacto del sol, porque dice, el sol este año ha sido más fuerte que en años anteriores. Bueno, vamos a preguntar también al doctor Minetti si esto tiene algo que ver con lo que estamos hablando. Hacemos otra pausa comercial en Tiempo Rural.